Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nuestro tema para esta tarde se titula Entendiendo el rechazo a Dios. Tenemos aquí un capítulo hermoso de la palabra de nuestro Señor que nos relata cuando el pueblo de Israel pidió rey a Dios. Llegamos ahora al versículo 5 del capítulo número 8 y le señalan a Samuel que él había envejecido. En cierto aspecto tuvieron cierto discernimiento, los hijos de Samuel no habían andado en los caminos de su padre, así que ellos ahora toman esto como argumento para olvidarse de la promesa de Dios y ellos ahora pedir un rey que les juzgue como tienen todas las naciones. Así que lo que hicieron fue pedir un rey, que se les constituyera, se les pusiera un rey para que les juzgue, pero de la manera en como tienen todas las otras naciones, que no servían a Dios, que no tenían a Dios como su Dios, sino eran naciones muy paganas. Pero hay algo más que debemos rescatar de estos versículos, porque cuando vamos al versículo 4, nos damos cuenta que esta era una petición de todo el pueblo por medio de los ancianos. Dice entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron. Era un acuerdo general que la nación había tomado por medio de sus dirigentes ancianos para hacer esta solicitud. Así que es importante considerar esto. Era un asunto generalizado, esta ingratitud, este rechazo a Dios, porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban rechazando a Dios. Ellos estaban rechazando el plan que Él había trazado. Allá en Génesis capítulo 12, cuando empieza los tratos de Dios con Abraham, por medio del cual iba a ser llamado este pueblo de Israel. Luego vinieron otros tratos de Dios por medio de otros hombres. Ellos rechazaron este plan de Dios. Rechazaron los tratos que Dios estaba teniendo con ellos. Rechazaron su gobierno. Rechazaron la autoridad que Dios tenía sobre ellos. Así que lo que hay detrás de todo esto no es más que la característica del pecado, que es ser autónomos de Dios. En la superficie simplemente era tener rey, pero debajo de todo esto no había otra cosa sino este deseo, este anhelo de ser autónomos de Dios. Y el Señor lo expresa aquí en el versículo número 7, porque Samuel oró al Señor buscando la guía con respecto a esta solicitud, pero a Samuel no le había agradado porque él sabía que Dios había llamado a otro para que fuera rey de Israel, y aquel era David, aquel era aquel joven que Samuel iba a llamar también para que pudiera ser rey de Israel. Así que el versículo 6 dice que no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron. No era el tiempo, no era el plan, no era la voluntad de Dios, pero él aún así oró al Señor. Y luego en el versículo 7, entonces Jehová responde a Samuel y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Y aquí está el rechazo del cual estoy hablando. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ellos querían ser autónomos de Dios. Querían vivir de una manera completamente ajena a la voluntad de Dios. Y lo plantean. Ellos quieren ser como todas las demás naciones. Ahora esto lo vemos una y otra vez en la historia de la palabra del Señor. De hecho, el primer pecado, cuando vamos a Génesis capítulo número 3, en el huerto del Edén, Adán y Eva lo encontramos allí. Y precisamente es lo mismo que Satanás ofrece a la mujer, cuando dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ofreciéndole un camino de autonomía donde ellos iban a poder determinar lo que es bueno y malo. En otras palabras, ellos pretendían ser Dios, vivir autónomos de Dios y poner sus propias normas. Entonces el Señor aquí, en el versículo número 8, muestra que esto es una característica del ser humano y en particular del pueblo de Israel, porque añade a las palabras que dice Samuel diciendo, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Cuando estaban en el desierto, camino a la tierra prometida, empezaron a quejarse de que estaban pasando hambre.
Dijeron, allá teníamos que comer en Egipto, que decían que era abundancia, pero olvidaron por completo la esclavitud, olvidaron por completo el dolor que ellos estaban experimentando, simplemente sacaron todo lo bueno, o aparentemente bueno, ocultaron todas las circunstancias negativas. Y el Señor está trayendo a la memoria una vez más estas cosas, que decía también del libro de Jueces, donde una y otra vez mostraban ingratitud al Señor, siguiendo dioses ajenos, desobedeciendo al Señor. Entonces Dios enviaba a pueblos ajenos para poder disciplinarlos. Así que básicamente lo que ellos estaban haciendo aquí es mostrando ingratitud, y esa es una marca del pecado, la ingratitud. Ellos están actuando conforme a todo lo que han hecho durante estos últimos años, estas últimas décadas, estos últimos siglos. Así que el Señor está sacando a la superficie ahora la ingratitud que había en el corazón de estas personas. No era algo extraño, no era algo nuevo, no era algo que había estado de manera circunstancial en la vida de estos hombres, sino más bien en una constante ingratitud que estuvo presente por siglos en este pueblo. Así que la solicitud no es tan solo un rey, que puede sonar aparentemente una buena petición, pero la solicitud no era solo otro rey, sino que querían un rey que los juzgara, querían ser autónomos de Dios, querían liberarse de Dios. Así que detrás de esta petición lo que encontramos no es otra cosa sino rebeldía, rechazo a Dios, ingratitud, egoísmo. Eso es lo que se nos presenta en todo este relato. Y vamos a avanzar para ver algunas características de esta solicitud y para poder entender el rechazo que ellos muestran al Creador. Así que ellos querían, en primer lugar, de acuerdo al versículo número 20, ellos querían una nueva manera de vivir. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Así que vivir autónomo de Dios era vivir bajo otras reglas, otras normas, ajenas a las normas de Dios, no vivir bajo la voluntad del Señor, a lo cual habían sido llamados, como mencioné al principio, para que sean testigos al mundo del único Dios verdadero, para que sean portadores de la palabra de Dios. Ellos estaban olvidando todo aquello y lo único que querían era una nueva manera de vivir. Nosotros seremos también como todas las naciones. Ahora, las otras naciones no servían a Dios. Las otras naciones eran paganas. Las otras naciones entregaban a los niños para ser quemados. Las otras naciones tenían todo tipo de ritos completamente ajenos a la palabra del Señor. Así que lo que ellos estaban diciendo, rechazaban a Dios, porque ellos querían una nueva manera de vivir. Querían vivir en el libertinaje de las otras naciones, hacer lo que las otras naciones hacían, pensar como las otras naciones pensaban. Ellos querían ser, todo su ser estar envuelto en esto, sus pensamientos, su voluntad, sus sentimientos, que puedan estar enfocados a todo lo que las otras naciones tenían. Así que hay una causa de rechazo a Dios, querer vivir una vida de acuerdo a nuestros propios preceptos, a nuestra propia manera de entender la vida. En segundo lugar, ellos, por medio de esta solicitud de pedir un rey, no solamente querían una nueva manera de vivir, sino que ellos estaban también queriendo tener nuevas leyes. Lo añade el versículo 20. Y nuestro rey ahora nos gobernará, nos regirá, pondrá nuevas leyes. Ellos querían liberarse de las leyes santas, buenas, justas de Dios. Porque eso es lo que hacen las leyes. Definen el carácter de una nación. Y el pueblo de Israel, que estaba bajo las normas de Dios, se caracterizaba por estas leyes santas de Dios, leyes amorosas de Dios, que muestran su santidad, su pureza, su perfección. Todo aquello era mostrado en este resumen de los 10 mandamientos, pero ellos querían alejarse de todo esto. Ellos querían su propio rey que los gobernara, que pusiera otras leyes diferentes a las leyes de Dios. Y una vez más, esto nos habla también de lo que el rechazo a Dios es, no someterse a las leyes de Dios, sino tal como en Génesis 3, que el hombre pueda decidir todo aquello. Así que no es más que estas verdades relativas que hoy día nosotros encontramos en la sociedad, de que no hay una verdad absoluta, no es más que una demostración de lo que es el rechazo a Dios, sus propias leyes, sus propias normas, alejadas de las normas de nuestro Dios.
Pero algo más añade el versículo número 20. No solamente el rechazo a Dios se manifiesta en querer vivir como todas las demás naciones. El rechazo no tan solo se muestra en tener las propias leyes ajenas a las leyes de Dios, sino que también se caracteriza por una nula confianza en Dios. Ya mencioné cómo el Señor había dado la victoria en la conquista. Vemos el caso de la toma de Jericó, la ciudad de Jai y otras tantas, como de manera milagrosa el Señor les cuidaba, el Señor les daba la victoria. Pero ahora ellos querían confiar en sus propias capacidades, porque ese rey saldrá delante de nosotros y Él hará nuestra guerra. Él nos dará la victoria. Así que toda su confianza ya no iba a estar en Dios, toda su confianza ya no iba a estar en el Creador, sino tan solo en sus propias capacidades. Una vez más, de esta manera entendemos el rechazo a Dios. Una nueva confianza en Dios, más bien confiar en muchas otras cosas, detener con injusticia la verdad y entregarse a todo tipo de cosas, confiando en sus propias capacidades. ¿Cómo resumimos estas características del rechazo a Dios? Básicamente con un nuevo propósito. Fuimos creados para honrar al Señor. Las confesiones históricas de fe reformadas así lo expresan. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos en su presencia. Entender la vida desde el punto de vista de Dios. Entender toda la existencia desde el punto de vista de Dios. Pero estos hombres querían una manera diferente de entender la vida, una manera diferente de entender el mundo. Ser como las otras naciones, sus propias leyes, alejarse de las leyes de Dios, apartar a Dios de sus caminos, que no esté ninguno de ellos. Así que toda su vida se iba a definir en un rechazo a Dios. Así que eso es lo que tenemos aquí, un rechazo a Dios. Ellos querían vivir autónomos de Dios. Y por eso Él le dice en el versículo 7, no te han desechado a ti, no han desechado tu liderazgo, Samuel, como diciéndole el Señor a Samuel. Ellos no han renunciado a tu guía, no, a mí me han desechado. Y ellos quieren vivir ya no con los propósitos que yo les he planteado de ser testigos al mundo, a las otras naciones del único Dios verdadero, ya no ser portadores de la voluntad de Dios, sino más bien ellos quieren vivir como las otras naciones. Que no haya Dios en sus caminos. Y crear leyes de acuerdo a su propia realidad, a su propia manera de entender la vida. Sacar a Dios por completo de sus caminos. Y si vamos rápidamente al libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo cita uno de los salmos, para hablarnos de las características de un rechazo a Dios. Y si vamos al versículo 10, leemos lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estas son las características del rechazo que se está presentando en la narración que estamos viendo en Primera de Samuel. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego por medio de una descripción de todo el aparato de la garganta y la boca, comienza a mostrar lo que hay en su corazón. Su garganta es como un sepulcro abierto, el olor que emana de su hablar es como el hedor que surge o que emana de un sepulcro abierto, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y todo esto se resume en el versículo número 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esas son las características del rechazo a Dios. Una nueva manera de vivir. Unas nuevas leyes que se aparten de la voluntad del Señor. Nula confianza en Dios, más bien confianza en sus propias capacidades y habilidades. De tal manera que todo se resume en una nueva manera de entender la vida. Así que luego de esto viene también la advertencia que encontramos en este maravilloso pasaje. La advertencia que Samuel dio al pueblo de parte de Dios de lo que iba a ocurrir producto de este rechazo a Dios. Lo hallamos desde el versículo 11 en adelante. Dijo pues, así hará el rey, ahora que ustedes están pidiendo que no es la voluntad de Dios, pero que ustedes lo quieren para vivir de otra manera, no vivir bajo los preceptos de Dios, confiar en sus propias capacidades y no en Dios, y una nueva manera de entender la vida del mundo. Esto va a ocurrir con ustedes. Y comienza a advertirle de lo que va a pasar hasta el versículo número
18, cuando dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y tal como ocurrió, si lees los capítulos posteriores en tu hogar, vas a dar cuenta que no fue más que el cumplimiento de cada una de las advertencias que Dios presentó aquí entre los versículos 11 y 18. El rey que ellos eligieron, en primer lugar lo eligieron no mirando el corazón, sino mirando su apariencia. Sobrepasaban un codo, 45 centímetros a todos y cada uno de las otras personas. Era de buen parecer, etcétera, todo externo. Más cuando vemos a Samuel en los capítulos siguientes ungiendo a David como futuro rey de Israel, ve el corazón, porque eso es lo que ve el Señor. Así que este rey que eligieron al ojo, este rey se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia y terminó haciendo todo lo que Samuel les advirtió aquí. Desobedeció a Dios, tomó atributos que no le correspondían, no consideró la palabra de Dios en absoluto. Así que lo que tenemos aquí son estas características del rechazo a Dios. No prestar atención a las advertencias de Dios, las consecuencias terribles que trae consigo el rechazar a Dios. Así que tenemos aquí una perfecta ilustración de lo que el hombre es, aún en estos tiempos. Dios lo creó para servir y obedecer a Dios, para vivir en obediencia a Dios, para hallar deleite en obedecer a Dios, vivir en comunión con Él, para que pueda disfrutar de una vida llena de dicha. Pero el hombre quiso su propio camino, una nueva ley, una nueva religión, un rey de acuerdo a su propio corazón. Y leemos en el libro de Salmos, dice el necio en su corazón: no Dios, no hay Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una realidad, queridos amigos, no tan solo del pueblo de Israel en aquellos años, sino es una realidad del ser humano aún en estos tiempos, rechazando a Dios, de tal manera que su manera de vivir no se condice con el llamado que Dios hace a su creación de vivir para su gloria en obediencia a sus normas, de someterse a sus leyes santas, de confiar en Él y no confiar en sus propias capacidades, de entender la vida y el mundo y todo aquello desde el punto de vista de Dios. El hombre, muy por el contrario, el hombre se ha apartado de todo esto para generar su propio Dios. Tal vez puede ser alguna falsa idea de Dios, tomar algunas cosas de Dios, pero mezclarla con muchas otras ideas y tener una imagen, una idea de Dios que no es el Dios de la Biblia. Y le sirven, le adoran, le siguen. O tal vez negar a Dios y seguir el ateísmo y todas estas cosas, que no es más la descripción de este rechazo, de esta manera de vivir, de estas nuevas leyes que quieren plantar, de confiar en sí mismo y de tener un entendimiento diferente de lo que es la vida y el mundo. Pero como dije también, se nos presenta en el versículo 4 que esta era una realidad de todo el pueblo, ilustrándonos también la realidad de este rechazo a Dios de todos y cada uno de los seres humanos. El hombre por naturaleza, producto del pecado de nuestros primeros padres, nace en enemistad para con Dios. Así lo dice Pablo en el libro de Romanos, que las obras de la carne son enemistad contra Dios. Así que esta también es una realidad universal. Alcanza a cada uno de los seres humanos que han nacido de padre y madre. Es una realidad que abarca a toda nación, pueblo y lengua. Todos están unidos, todos se desviaron, dice Pablo. Aún se hicieron inútiles. Todos y cada uno de los seres humanos por naturaleza no tienen a Dios en sus caminos y por eso elige vivir de esta manera. No es más que la descripción de lo que es el rechazo a Dios. Así que así es el hombre. Esto alcanza a toda la humanidad. Pero también esta realidad ante Dios ha estado presente desde los inicios de la era humana, producto del pecado en el huerto del Edén. Y de la misma manera, como no funcionó para estos hombres, a pesar de las múltiples advertencias, de hecho el capítulo tiene 22 versículos, y Samuel dedica del versículo 11 al versículo 18, 8 versículos para poder mostrar las advertencias de rechazar a Dios.
Está ocupando gran porción de este capítulo para mostrar lo terrible que es rechazar a Dios. Y para ellos no resultó y tampoco resultará para quienes quieren tener planes propios aparte de Dios. Pero el pueblo, dice el versículo más adelante, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. 8 versículos de advertencias, mostrándole lo necio de rechazar a Dios, las terribles consecuencias que iban a venir. Pero el pueblo de Israel estaba completamente decidido a apartarse de Dios en este punto de la historia, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Una vez más, la descripción perfecta de lo que es el rechazo a Dios aún en estos tiempos. Como iglesia anunciamos el Evangelio, como creyentes llevamos el Evangelio a distintas personas. Les hablamos, les persuadimos, les damos razones, les damos argumentos, pero la mayoría de ellos responde con rechazo, con indiferencia a estas maravillosas y gloriosas verdades que nos enseña el Evangelio. Porque el hombre ama esta manera de vivir que se ha inventado. El hombre ama esta manera de vivir sin Dios. Ama vivir de acuerdo a su propia manera de entender la vida, con sus propias leyes. Ama vivir confiando en sus propias capacidades. Así que por eso ocurre lo mismo que aquí en el versículo número 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Esto nos permite entender lo que es el rechazo a Dios. Y quiero concluir citando las palabras de Juan en el libro de Apocalipsis, cuando una vez más nos presenta las advertencias del Evangelio. En primer lugar, él llama a los hombres a temer a Dios. Y en segundo lugar, a darle gloria. ¿Pero qué es el hombre? El hombre rechaza a Dios. El hombre se olvida de Dios. El hombre quiere vivir su propia vida, sus propias leyes, confiando en sí mismo, con un entendimiento errado, su mente entenebrecida con respecto a lo que la vida realmente es. Prefiere seguir su propio camino, su propio andar, y no piensa en la eternidad. Y en breves palabras encontramos allí en Apocalipsis 14 la advertencia que viene también con el Evangelio, con el llamado a estar a cuentas con Dios, porque añade la hora de su juicio ya es venida. Tal como Samuel advierte aquí a este pueblo de las consecuencias de apartarse de Dios, el Evangelio ahora también nos trae las consecuencias y las advertencias de no considerar el llamado a estar a cuentas con Dios, a temer a Dios, a darle gloria, a cumplir ese propósito para el cual fuimos llamados. Entonces nos preguntamos ahora, en ese último gran día, cuando el día del juicio venga y tengamos que presentarnos delante de Dios, la pregunta es, ¿qué vas a decir? ¿Qué has de decir delante del Señor? Cuando toda tu vida, el rechazo, se ha presentado delante de ti. Tal vez podemos imaginarnos que nos presentemos delante del Señor y aparezca como un texto que se despliegue delante de nosotros. Y aparezca cada uno de nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, de toda nuestra vida, de cada año, de cada instante, de cada momento de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué vamos a decir en ese momento? Cuando las pruebas en nuestra contra nos aplasten en aquel lugar, ¿qué has de decir? Cuando la hora del juicio ya venga y no has considerado el llamado del Evangelio. Tal vez vas a decir, Dios no tuvo amor. Pero una y otra vez has rechazado el Evangelio. Y has preferido seguir tu propia manera de vivir, con tus propias leyes, no confiando en Dios y entendiendo la vida sin considerar al Creador. Si tienes dudas del amor de Dios, yo te invito a hacer solo una cosa. Con tu mirada en el Calvario. Y piensa en todo lo que Cristo hizo allí, en la cruz, para poder precisamente reconciliar a aquel que está rechazando a Dios continuamente, para reconciliarlo con Dios. Allí 6 horas estuvo colgado, luego de sufrir gran tormento físico. Fue a la cruz, las primeras 3 horas, todo era público, la gente hacía escarnio de él, se burlaba de él. Habían 12 ladrones a su lado, malhechores, y aun ellos se burlaban de él.
Y vemos a nuestro Señor con esas expresiones de amor tan maravillosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego hace provisión para su madre. Juan, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Luego continúa diciendo aquellas hermosas frases y luego segundas 3 horas vienen tinieblas sobre la tierra. Nadie puede ver lo que está pasando allí en la cruz del Calvario cuando la ira de Dios fue cargada sobre Cristo para poder entonces satisfacer las justas demandas de Dios. Luego de 6 horas expiró, luego de decir que ya todo había sido cumplido, todo había sido pagado. ¿Qué había sido pagado? Si él no tuvo pecado. Aquella deuda que el hombre había contraído para con Dios, producto de su rechazo continuo, día tras día, prefiriendo seguir su propio camino, sin temor delante de Dios, para pagar la deuda de todos aquellos que hacen caso al llamado del Evangelio, de venir delante de Él, de temer a Dios, de darle gloria, de entender el propósito para el cual hemos sido llamados. Así que ahora todos aquellos que creen en Cristo, cuando se presenten en ese último gran día, será un juicio absolutorio. Sabrán que Cristo ha pagado por ellos en la cruz del Calvario. Así que si tienes dudas del amor de Dios, tan solo mira al Calvario para que veas la mayor expresión de amor que tú puedes hallar en la historia de la humanidad. Así que, queridos amigos, aquí está el Evangelio una vez más. Estos hombres, habiendo tenido grandes bendiciones de Dios, prefirieron rechazarlo y seguir sus propios caminos. No atendieron a las advertencias dadas por Samuel y luego tuvieron que experimentar aquellas terribles circunstancias. Y de esta misma manera se nos ilustra el Evangelio. Hemos tomado el aire que el Señor nos da, la inteligencia que eso nos ha provisto para poder trabajar y hacer múltiples cosas. Nos ha llenado de grandes maravillas en su gracia común, pero el hombre prefiere negar a Dios. Queridos amigos, si tú vienes delante del Señor, lo que el Evangelio también promete, la garantía del Evangelio, es que el que Él viene, Él lo echa fuera. Y vienes reconociendo tu rebeldía. Esto es lo que yo he sido. Esto es lo que ha dominado mi vida. He preferido seguir mis propios caminos. Aquí está mi vida. Y a medida que tú haces esto y confiesas tus pecados, confías en Cristo, que en la cruz del Calvario pagó por todos y cada uno de ellos. De tal manera que ahora si tú confías en Él con todo tu corazón, el Señor te perdona. Te da una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón. Un nuevo comienzo hay en tu vida. Ya no de rebeldía, sino ahora de amor a Dios. Ya no de desprecio a las leyes de Dios, sino ahora un deleite en las leyes de Dios. Ya no de confiar en ti mismo, sino confiar en Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y un nuevo propósito, una nueva manera de entender la vida. Eres peregrino en esta vida. La muerte un día llegará y sabrás de que estarás en la presencia del Señor para siempre. Todo eso nos explica el Evangelio. Y todo aquello es algo que tan solo hemos ganado por la obra que Cristo hizo en favor de cada uno. Nosotros. Termino leyendo entonces el versículo número 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Que no sea esta tu realidad, sino que puedas venir delante del Señor, reconociendo esta rebeldía que se ha caracterizado perfectamente por esto que acabo de decir. Y creas que el Señor te puede perdonar y puede reconciliarte con Él. Y puedas alcanzar vida eterna, perdón de pecados y la esperanza de una verdadera vida en la eternidad. Que el Señor nos ayude a todos.